Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que estén por aquí presentes. Hoy vamos a tener un live muy, pero muy interesante. Vamos a hablar de la terapia hormonal en la menopausia y vamos a estar hablando con una especialista, con la doctora Radharani Jiménez, que nos va a estar compartiendo su experiencia, sus conocimientos acerca de esta terapia que puede ser una diferencia para muchas mujeres en la menopausia. Así que primeramente le doy las gracias a todas las personas que se están sumando en este momento. Voy a esperar que la doctora Jiménez se presente para invitarla. Si tienen alguna pregunta, la pueden colocar en la cajita de interrogación que ven al lado del chat. Y bueno, también pueden escribir en el chat si desean. Vamos a esperar que llegue la doctora Jiménez. Buenas tardes a todas. Muchas gracias por estar acá. Vamos a ver. Entonces vamos, doctora Jiménez. Creo que todavía no se ha conectado. Bueno, ya le envié la invitación. Me gustaría que me indicara de dónde se están conectando, de qué país, por favor, si es posible. Gracias por estar allí. Hola, hola. Bueno, a ver, ok, aquí está la doctora Jiménez. Listo. Vamos a esperar que se conecte. Y al mismo tiempo voy a ver sus mensajes. Venezolana de Chile, Elmiriro. Gracias por estar aquí. Todo un descubrimiento tu Instagram. Muchas gracias de Chile. Es un placer. Gracias por estar aquí, Kunz Carolina. Saludos desde España. Bienvenida a Saldiviac, venezolana en Cali, Colombia. María Álvarez, bienvenida. Carmen Yanira Rodríguez, Naguanagua, en Venezuela. Gracias por estar aquí. Bueno, creo que la doctora quizás tiene un poquito de problema para conectarse. Vamos a invitarla de nuevo. Y, ya tengo varias preguntas por acá. Excelente. Bueno, la doctora Jiménez es especialista en esto que se trata me dice que ya me envió la solicitud, pero no sé qué pasa, Radharani. Vamos a ver de nuevo. Bueno, ya te la envié de nuevo. Sabemos cómo es esto de la tecnología, ¿eh? Gracias por estar allí. Gracias por conectarse. Cualquier cosa que no te puedas conectar, Radharani, cierro y vuelvo a abrir, ¿ok?
pero ya te envié la solicitud. Okay. Vamos a ver, la envié de nuevo. Ahora, ¡Eh! qué hola. chévere! ¿Cómo Es que estás? no sé qué pasaba, que no me dejaba. Yo no sé por qué. Ay, espera. No sé qué pasaba, que te enviaba la solicitud y no me permitía. Ay. Eso. Bueno, gracias. Ay, bienvenida y gracias a ti más bien por aceptar esta invitación porque No, un placer. súper interesante, como lo había comentado en alguna de las historias, y sabemos, es un tema donde hay muchos mitos, donde hay mucho miedo de parte de muchísimas mujeres, y quisiera Ujú. que aclaráramos eso para que de una vez por todas se quite ese miedo y se quiten esas creencias. Pero antes Exacto. me gustaría presentarte la doctora Radharani Jiménez, quien es un médico venezolana y especialista en gineco-obstetricia. Y Exacto. además tienes una especialidad en terapia de reemplazo hormonal. Estás acreditada para ello, miembro de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia y de la Sociedad Española de Fertilidad, entre otros. Estás Ujú. radicada en España desde hace muchísimos años Sí, y estás dedicada a promover algo que a mí me llena muchísimo igualmente, que es la medicina preventiva, que exactamente. cuando estudiamos, bueno, no aprendemos eso. Ujú. No, por lo menos cuando yo estudié hace 25 años, más de 25 años, no era el caso. Es Y verdad. con el tiempo, con la experiencia, con lo que he visto, con lo que he investigado, me he dado cuenta que la prevención es primordial, lo sabemos Ujú. todos, en cualquier cosa, y más en la salud. Y me encanta que tú también tengas esta visión de la medicina, una visión preventiva. Y bueno, realmente pudiéramos hablar qué tipo de prevención tenemos con las hormonas, pero vamos a hablar un poquito de todo lo que tiene que ver también con respecto a la menopausia. ¿Qué Ujú. visión tienes tú actualmente de este aspecto de la menopausia, del climaterio, mejor dicho? Exacto. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y por la invitación. Yo creo que compartimos filosofías muy parecidas por lo que he seguido de tu contenido. Y como tú bien dices, es cierto, nosotras nos formamos en una escuela que nos dio una excelente formación, tuvimos una formación muy sólida a nivel de todo lo que es el diagnóstico de enfermedades, el tratamiento y sobre todo una medicina muy humana, pero yo pienso que estamos sufriendo, o sufriendo no, estamos viviendo un cambio bien importante de lo que es la óptica de la medicina y se está recuperando un poco esa visión más hipocrática, más preventiva, más donde se tiene en cuenta el ser humano como un todo, no que estamos separados por partes y digamos que vamos solo a tratar, sino tenemos una visión mucho más holística y estamos siendo conscientes de que tenemos que complementar nuestros conocimientos o actualizarlos con otras herramientas que son fundamentales para que nosotros logremos la curación completa de las personas. Y una de ellas es la nutrición, que no nos dieron prácticamente nada de nutrición en nuestras carreras y de hecho en ningún país del mundo, tampoco aquí, y vemos que sí, contamos con profesionales en la nutrición que tenemos que trabajar de mano a mano, pero que nosotros también tendríamos que manejar muchas cosas básicas para poder ir a prevenir, como dices tú. También por otro lado la actividad física, que tiene un papel tan importante, que tenemos cada vez más estudios de actividad física, de prevención y cada vez más evidencia. Y por otro lado, algunas terapias complementarias, que mal llamadas terapias alternativas, en algunos casos, que vienen a mejorar muchísimos síntomas de nuestras pacientes.
Entonces, lo primero que yo tendría que decirte es que no hay una persona igual a la otra y que creo que eso ha sido quizás lo que me ha permitido aplicarlo a todos mis pacientes. No hay, cuando tú vayas a un profesional que a todo el mundo le dé el mismo plan y que piense que hay una cosa que es la panacea y que hay una cosa que le va a mejorar y que le va a servir a todo el mundo, no, o sea, ahí no estamos de acuerdo. Yo pienso que cada ser humano es único y diferente y de ahí es lo difícil que es el ejercicio de una práctica respetuosa, una práctica que realmente resuelva, porque no vamos a tener dos personas que respondan igual a un mismo tratamiento, no vamos a tener dos historias exactamente iguales. Y de ahí la importancia de escuchar a nuestros pacientes y de buscar estrategias que se adapten únicamente a esa persona, que sean para ese individuo, ¿no? Es como un traje hecho a la medida. Y en esto a la terapia hormonal le va fabuloso, porque de hecho aquí tenemos varios maestros, varias personas que son líderes en todo el área de terapia hormonal y lo mencionan así, como que una buena terapia hormonal es como un traje hecho a la medida. No hay una pastillita mágica para todo el mundo, ni es esa terapia lo único que va a resolver los problemas que se puedan presentar en la menopausia, sino es un conjunto de estrategias donde las hormonas, ya lo hablaremos un poquito más según me vayas preguntando, son una terapia bien interesante a la cual se le ha achacado, se le ha puesto una connotación terrorífica, ya les explico por qué, pero que bueno, que son un pilar más, son una herramienta más que tenemos y muchas pacientes lo agradecen. Entonces lo importante es que las mujeres que nos están escuchando y que las que lo escucharán después, se informen, básicamente todo esto lo hacemos para informarlas y para que puedan tomar decisiones, que puedan participar en la toma de decisiones que les van a ayudar a vivir mejor. Tú puedes decidir qué opción escoger, no te tienes que quedar con que te den un abanico y eso es lo que hay, o no te tienes que quedar con que esto se ha de pasar y ya está, sino tú tienes que informarte y saber con qué opciones cuentas y si aplica para ti o no. Y de ahí lo que les explicaba de la personalización. Que me encanta y de hecho lo tienes en tu sitio internet doctorajiménez.com, tus pilares, la personalización, la humanidad y la visión integral de tus pacientes. Y la palabra integral es tan importante, es algo que yo promuevo también. Nos acostumbramos a, cuando estudiamos medicina o cualquier rama de la salud, se acostumbra a pensar que la salud está solamente sobre dos pilares, el ejercicio y la alimentación. Por supuesto que son pilares súper importantes, pero hay otros pilares también que tenemos que tener en cuenta, la relación con nosotros, con los demás, con las emociones, el sueño, la relación con el dinero, la relación con nuestra sexualidad. Bueno, hay diferentes áreas, pilares que hacen y que son integrales, porque no nos podemos separar del trabajo, no nos podemos separar de nuestra relación con nuestro esposo, con nuestros hijos, con el con todo, es integral. Somos un todo. Exacto, somos un todo y me encanta y concordamos ambas en este aspecto y me encanta que tú lo tomes tan en cuenta con tus pacientes, sobre todo en algo tan delicado como es las hormonas que rigen nuestra salud. Queramos o no, estamos supeditadas a ella y lo mejor es cuando la tenemos en armonía, cuando están no controladas, sino que están completamente funcionando como deben, como la naturaleza las creó para que funcione. Sí. Entonces, tu visión me encanta, Radharani. Me aprendí tu nombre. No es tan fácil. No es tan fácil, pero lindo. Entonces, vamos a ver, porque pudiéramos estar hablando aquí días de la menopausia,
Pero vamos a concentrarnos en la terapia hormonal. ¿Por qué las mujeres le tenemos o le tienen tanto miedo a una hormona en la menopausia? Sí, bueno, vamos a empezar por el principio, ¿no? Un poquito para que se entienda la idea. La menopausia se produce cuando tenemos la última regla. ¿Y qué implica esto? Entonces, si entendemos lo que implica o si entendemos lo que significa para el organismo, ya vamos a entender cómo lo podemos resolver. Cada mes nosotras cuando teníamos nuestra ovulación, en ese momento de la ovulación, bueno, todo ese mes o ese ciclo menstrual, por decirlo, todos los días que comportaban el ciclo menstrual, se producía estradiol, que es una hormona femenina, la hormona femenina por excelencia, también los hombres tienen, pero para nosotras es nuestra hormona principal, y esa hormona tiene receptores prácticamente en todo el cuerpo humano, no solamente sirve para la reproducción o tiene funciones reproductivas, sino que también va a tener un efecto sobre las células de muchísimas partes del cuerpo, desde la punta del pelo hasta la piel, pasando por los huesos. También tenemos muchísimos receptores de estrógeno en la vagina, en la vulva, inclusive en el cerebro, lo cual nos determina ciertas características. Tiene que ver desde el punto de vista emocional, inclusive desde nuestras emociones que estabas mencionando que son tan importantes canalizarlas o alinearlas o balancearlas en la menopausia, ¿no? Es muy importante la parte emocional, y eso también da para mucho. Pero bueno, que esos estrógenos tienen efectos en todo el cuerpo, no van a ser únicamente responsables del proceso reproductivo. Una vez que se nos retira la regla, que ya se acaba el ciclo menstrual, porque se agotaron nuestros óvulos en los ovarios, en ese momento vamos a empezar a ver cambios por esa falta de estrógeno. Y esos cambios, si bien es cierto que son fisiológicos, porque la menopausia es una etapa más de nuestras vidas, es cierto que vamos a tener muchos cambios en lo biopsicosocial, o sea, vamos a tener cambios de muchos tipos, cambios a nivel psicológico, cambios a nivel físico, que se van a acentuar mucho cuando se produce esa caída de esos estrógenos. En algunas mujeres no vamos a tener prácticamente ningún síntoma, lo van a manejar súper bien, son aquellas mujeres que dicen, pues yo sí se me fue la regla y luego ya ni me acuerdo, ya súper bien. Si interrogamos bastante y preguntamos un poquito más, quizás nos vamos a dar cuenta de cosas que sí le pueden afectar a la paciente, pero en general, si ella no está preocupada y lo tolera bien, pues perfecto, listo. Esos son un 5-10% de las mujeres en general. Luego vamos a tener un 25% aproximadamente de pacientes que sí van a tener síntomas que le van a afectar seriamente su calidad de vida. Y en estas es la que tenemos que hacer énfasis en que sepan que hay opciones efectivas. Y va a haber otro margen de pacientes más grande que van a tener algunos síntomas, algunas molestias, uno que otro sofoco, un poquito de sequedad, que de repente con otras opciones, a lo mejor opciones más naturales, opciones de fitoterapia, opciones de medicina complementaria, de repente lo van a aliviar y se van a sentir bien. Pero definitivamente que esa falta de estrógeno sí nos va a producir cambios, como van a hacer que nuestra vagina se va a ir resecando, nuestro cabello puede cambiar, nuestra piel, la producción de colágeno se va a disminuir hasta en un 30%, vamos a tener ciertos cambios en nuestra libido, nuestro apetito sexual, que también tienen, en algunos casos, tienen un componente hormonal. Podemos tener disminución de la masa ósea, de que nuestros huesos tengan más tendencia con los años a ponerse un poquito más frágiles, debilitarse. Podemos tener síntomas de depresión, ansiedad, en algunos casos, no llegando a catalogarse como depresión, ansiedad, pero sí que tengamos ciertos cambios emocionales que nos afecten y podemos tener inclusive disminución de la capacidad para concentrarnos, de repente para poner foco y atención a ciertas cosas, porque los estrógenos también tienen efectos a nivel cognitivo. De hecho, se ha demostrado inclusive en resonancias y todo en estudios que en los cerebros de las mujeres después de la menopausia vamos a ver cómo incluso captan un poquito menos la glucosa o la energía. O sea, que quiere decir que sí que hay una influencia importante de los estrógenos. O sea, no nos podemos olvidar que estas hormonas tienen en nosotras un gran efecto. Entonces, ¿qué va a pasar? Que
si nosotros reponemos de una forma prácticamente artística, porque tiene que ser así, personalizada, supervisada por un médico, con tus pruebas hechas previamente, esas hormonas que nos faltan, vamos a tener un efecto sobre los órganos que están sufriendo, vamos a tener una mejoría de la calidad de vida de esa paciente. Y eso sí que está así demostrado, es efectivo y es seguro, que es lo otro que nos preocupa bastante. Pero eso sí, siempre debemos conocer el historial completo de la persona, porque no va a ser la misma opción que le va a ir bien a mi vecina que a mí. Dicho esto, por ahí viene la causa de por qué estamos como estamos. En el año 2002 se hizo un estudio muy grande, el estudio más grande que se ha hecho en terapia hormonal, que es el estudio WHI, Women Health Initiative, que fue el que desató todo este lío, todo el origen de la hormonofobia en el mundo. Ese estudio se hizo para todo lo contrario. Fue una época donde había un boom, en los años 80 existió un boom de terapia hormonal, donde las mujeres, incluso en el gimnasio, en una fiesta, en una reunión, unas a otras nos recomendábamos las hormonas porque se le dio un carácter anti-envejecimiento, anti-aging. Ay, mira qué bonita se me pone la piel, mira qué bien me siento, mira qué tal, se me quitan todos los síntomas. Claro, te dan estrógenos a dosis alta y se te quita todo, ¿no? Lo que ocurre es que primero se usaban otros preparados que no se usan hoy en día, se usaban otras dosis, todo era pastillas, también se utilizaban otros tipos de compuestos, y el problema que ocurrió aquí fue que, no fue un problema, sino que se hizo un estudio muy, muy grande para intentar demostrar que estas hormonas nos protegían a nivel cardiovascular, que es otra de las cosas que pasa cuando nos llega la menopausia, que nuestro riesgo cardiovascular se va equiparando al de los hombres, que ellos tienen un riesgo de base un poquito más alto que el de las mujeres porque no tienen tantos estrógenos, y en ese momento se van a ir, en lo que nosotras llegamos a la menopausia, poco a poco se van a ir ajustando riesgos. Hay cambios a nivel del perfil de colesterol, cambios a nivel del aumento de la composición, de la cantidad de grasa que podemos acumular, sobre todo en la zona abdominal, y eso va a ir haciendo que se nos aumente el riesgo cardiovascular. Entonces ellos querían demostrar, si les damos estas hormonas a las mujeres, pues su riesgo cardiovascular es menor. Y el estudio se hizo para vender más terapia hormonal, obviamente. ¿Qué pasa? Que cuando están haciendo el estudio, un estudio muy, muy grande, además mujeres de edades a las que habitualmente ahora ya no les damos terapia hormonal o se las damos con muchísimo cuidado, dosis estándares para todo el mundo, compararon peras con manzanas, por decirlo de alguna manera, y de repente se dan cuenta que tienen que detener el estudio porque observaron un riesgo mucho más alto de cáncer de mama en uno de los brazos del estudio. Entonces, por supuesto que aquello sembró el terror, se para el estudio y todas las prescripciones pues, empiezan a caer. Las mujeres dejan de utilizar terapia hormonal, además esto se publica en una importante revista norteamericana, en el titular, y dice que las hormonas dan cáncer. Entonces, claro, ante esto no hay nada que hacer, ¿no? Fueron 20 años de ir haciendo análisis, se han hecho muchísimos más análisis a partir de allí y muchos más estudios. Tenemos nuevas formas de administración, nuevos preparados. No son las hormonas que se daban en ese momento. O sea, en ese momento se utilizaban estrógenos equinos conjugados, que son estrógenos que venían de caballos, básicamente, de yegua. Y se utilizaba un progestágeno, es decir, lo que hace la terapia hormonal es imitar o suplementar esas dosis de hormonas que nosotros ya no producimos para quitarnos los síntomas. Y el ciclo de la mujer se compone de estrógenos y progesterona. Entonces tenemos que dar las dos cosas para balancear y sobre todo para proteger al útero, que si le damos estrógenos sin progesterona, puede haber una consecuencia que es cáncer a nivel del útero, del endometrio. Entonces tenemos que darlas las dos. Pero sin duda alguna lo que se daba en ese momento no tiene nada que ver con lo que se da ahora, es el mensaje principal que quiero aclarar. Y una forma de entender lo que ha pasado es, yo tengo aquí este frasco, ¿no? Si yo tengo este frasco con esta etiqueta, que es lo mismo que pasa cuando etiquetamos a alguien de cualquier cosa, y luego le quiero arrancar la etiqueta, se la quiero quitar, porque ya yo demostré que eso no era así, que no se analizó de la forma a lo mejor que se tuvo que analizar,
o que las cosas han cambiado, pues mira, no es muy fácil, ¿no? O sea, quitarle la etiqueta, pues esto lo tenemos que lavar, lo tenemos que dejar en remojo, le tenemos que poner jabón, un montón de cosas y la etiqueta está. Entonces, en medicina, cuando hay un estigma sobre algo, cuesta mucho quitarlo. Cuesta mucho porque el cerebro humano se queda siempre con lo negativo. Entonces, esto es malo, y esto da cáncer, y esto ha sido difícil de quitar en la población, tanto en los médicos. Y es por eso Además, que se han además, hecho estudios. disculpa, que si la Sí, sí. ciencia me dice, un estudio científico me dice que hubo un problema de cáncer de mama con hormona, o sea, no te cuento pues. Claro, es normal, es normal. De hecho, yo en este sentido soy siempre como muy cauciosa. A mí yo nunca prescribiría a una paciente algo que yo no me pondría a mí misma, ni se lo daría a mi familia, y tampoco nuestro principio es primum non nocere, o sea, así nos formamos como médicos. Primero, no hacer daño. Nunca vamos a darle a un paciente algo que sabemos que le va a hacer daño. Pero ¿qué pasa? Nuestro otro deber es justamente romper paradigmas, justamente ser curiosos, justamente cuestionarnos todo, ¿no? Porque así fue como evolucionó la medicina y como seguirá evolucionando. No nos podemos quedar con una medicina de los años 80, ni nos podemos quedar con una medicina cartesiana donde el ser humano está separado en muchas partes. Porque primero estamos privando a nuestras pacientes de darles una oportunidad, darles la oportunidad de vivir bien. Nosotras vamos a vivir prácticamente la mitad de la vida en menopausia. Todas vamos a tener la menopausia o tenemos la menopausia, y de ese tiempo que vamos a vivir, queremos vivir lo mejor posible. La expectativa de vida de nuestra población ha aumentado muchísimo. Nosotros en España tenemos una expectativa de vida de 83, 84 años. ¿Cómo vas tú a privar a una mujer de darle opciones que puedan permitirle vivir esos años con vitalidad, con energía, con fuerza, con ganas de hacer las cosas que hace, de cumplir sus objetivos profesionales? Entonces, justamente la cuestión es seguir buscando opciones. Y de hecho, de ese tiempo para acá surgieron muchísimas otras terapias. Hoy en día utilizamos mucho la terapia hormonal transdérmica, que no es la vía oral, sino que son cremas, son geles, son sprays, tenemos óvulos, tenemos distintas formulaciones, distintas dosis, porque se ha de individualizar según la paciente, según la cantidad de síntomas que tenga. Y otra de las cosas muy importantes que se ha demostrado es que se ha de empezar la terapia en la paciente que sí que tiene indicación, lo más pronto sea posible desde esa menopausia. O sea, tenemos como un periodo que se llama ventana de oportunidad, que en general son los 2 primeros años, pero ya hemos visto que se puede empezar inclusive un poquito más tarde si todo está bien, si esa paciente es una paciente sana, si no tiene ninguna contraindicación, y si el beneficio supera el riesgo. Que al final vamos a tener muchísimas más ventajas que desventajas si lo hacemos de esta manera. Entonces, el primer mensaje es: la terapia hormonal hoy en día no es lo que era en el año 2002, ni es lo que era en 1980. Eso también ha ido evolucionando. Tenemos nuevos preparados, nuevas formulaciones, se hacen estudios de seguimiento, hay estudios de buena calidad que nos demuestran que en la mayoría de los casos bien estudiados que tengan indicación, el beneficio va a superar el riesgo, siempre y cuando se dé de la forma adecuada y siempre y cuando se hagan los controles pertinentes. Es decir, una paciente que está con terapia normalmente va a ir a sus controles ginecológicos, le vamos a pedir sus pruebas, que normalmente tenemos que solicitar una mamografía, en muchas ocasiones una ecografía mamaria también. Tenemos que hacer una ecografía transvaginal también para ver cómo está todo, hacerle su citología, a veces hacemos analíticas también de sangre, y muchas veces nos apoyamos en otros profesionales que también puedan necesitar evaluarla, como un cardiólogo, por ejemplo, como un endocrino, depende de lo que tenga nuestra paciente, pero realmente cuando se hace bien, cuando se hace de la manera correcta, cuando se deja durante el tiempo correcto, la mayoría de las veces va a ser más el beneficio que haces que el daño que puedas causar.
y la misma paciente te lo dice, que notas como si ella tenía muchísimos sofocos, si la estaba pasando mal, si tenía insomnio, si se sentía que de repente había bajado su rendimiento laboral, etcétera. Bueno, muchísimas cosas que pueden pasar, la ves al tiempo y ella misma te lo dice. Mira, realmente me siento muchísimo mejor, esto me ha aliviado, me ha ayudado, y muchas veces tenemos que cambiar, porque no es así tan sencillo. A veces le damos un preparado o una dosis y en una visita de seguimiento tenemos que reajustar dosis o incluso, mira, es que no me va bien con esta crema porque la verdad es que tal. Bueno, vamos a probar entonces en tu caso con esta pastilla. Ah, pues sí, la pastilla es más cómoda para mí porque no sé, me la tomo y ya está, o no tengo que estar pendiente de esta otra cosa. Entonces, por eso es que es tan importante saber que ninguna persona es igual a la otra y que cada mujer va a tener su propia opción. Ese es yo creo que es el mensaje principal. Excelente. Yo soy de la opinión de que la naturaleza es muy sabia, que no puede haberse equivocado y hay mucha, siento que el discurso es menopausia igual a sofocos, insomnio, sobrepeso, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí me choca mucho eso cuando lo escucho, porque por lo menos yo no viví nada de eso. Yo hace 8 años que viví mi menopausia y nada de esos síntomas tan comunes pues que se habla. Y tú lo habías mencionado, no Sí. todas las mujeres lo presentan, No. es un porcentaje bastante bajo que no lo presentan. Sin embargo, ahí se habla de un estudio que se hizo con las mujeres japonesas en que ellas es el contrario. Es un mayor porcentaje de las mujeres que no presentan síntomas que las que presentan. Entonces, uno se cuestiona mucho, ok, pero son mujeres iguales. Sin embargo, es evidente que la cultura no es la misma, la alimentación, los pensamientos, las emociones. Entonces, por eso es que es tan importante toda esta parte de la salud integral. Sí. Y soy de la opinión también de que si nosotras desde muy jóvenes comenzamos a tener en cuenta toda esta información, es muy probable que no se presenten síntomas cuando llega este periodo de la menopausia. Entonces, me encanta mucho también que hayas mencionado de que es muy personalizado. Esto no es que una paciente llega al consultorio y dice, doctor, necesito una terapia, no aguanto más y tómese esto. O sea, entiendo todos los exámenes que se deben realizar antes incluso de decidir qué tipo de terapia una mujer puede recibir, que no va a ser la misma que va a recibir otra. Ahora, ¿en qué momento se decide, ok, esta paciente va a tener una terapia y esta no? ¿Hay algún límite entre esas dos conductas? Sí, por supuesto. Lo que acabas de mencionar, yo también estoy de acuerdo. De hecho, eso que dijiste, hay un estudio muy grande que se está haciendo en Estados Unidos, que es un estudio bien interesante, con poblaciones emigrantes de distintos países, como por ejemplo de España, de Japón, de China, y que mantengan los hábitos de vida que mantenían en su país de origen, ¿no? Que la dieta sea la del país de origen, que sus hábitos sean iguales que los que tendría, por ejemplo, estando en Japón o estando en China o estando en España. Y en ese estudio ya se ven diferencias significativas en la forma en que las mujeres vivimos la menopausia. Entonces, sí hay una influencia cultural y genética importantísima. Por supuesto que el estilo de vida yo creo que es la base de ese taburete, que es fundamental, los hábitos con los que lleguemos. Entonces yo creo que ese es el trabajo más interesante que estamos haciendo ahora, que es la preparación, de que las mujeres se preparen para la menopausia. Yo sí creo que hay que estar preparadas, porque ¿qué pasa? Si tú conoces cuáles son los cambios que van a ocurrir en tu cuerpo y si sabes anticiparlos y si sabes qué esperar, tú lo vas a llevar muchísimo mejor. Y por supuesto que el estilo de vida va a influir, bueno, de eso hay, pero cualquier cantidad de estudios y tú lo sabes, va a influir en todo, en absolutamente todo, o sea, de la calidad del sueño que tú tengas, de la calidad de tus pensamientos también, porque ¿qué pasa también en menopausia? Que nosotras llegamos con una mochila, nosotras, bueno, digo por generalizar,
muchas mujeres llegan con una mochila cargada de creencias limitantes, que la mayoría Ujú. son negativas y peyorativas alrededor de la menopausia. Entonces tenemos una visión, yo misma lo he objetivado, que a veces he puesto videos preguntando que qué significa para ti la palabra menopausia, qué significa, hay mucho miedo, hay mucha temor a que ya no voy a poder hacer las cosas que hacía antes, la vida sexual va a cambiar, no voy a tener tal cosa, me voy a envejecer. Bueno, a ver, hay hechos biológicos que sí nos hacen pensar que el proceso de envejecimiento se va a acelerar un poquitito, pero la genética ayuda, pero la epigenética, las cosas, el medio donde uno se desenvuelva, la comida que comes, el ejercicio que hagas, la forma en que cuides tus pensamientos, la meditación, el estilo de vida en general, las rutinas que tengas, la forma en que trabajes, todo eso al final va a repercutir de una forma tan importante en la manera en que se viva, no solo la menopausia, sino el resto de la vida, que es lo más importante. Son todos Sí. los años que vienen después allí. Eso es el concepto que nosotros hablamos de longevidad saludable, que es como me gusta llamarle. O sea, no me gusta hablar de anti-aging como tal, porque aunque es un término muy atractivo, nosotros no paramos el envejecimiento, nosotros lo que hacemos es acompañar ese proceso para ir disminuyendo los factores que aceleran el envejecimiento, que la mayoría van a ser ambientales, o sea, la mayoría de esos factores, y por eso lo que tú dijiste de que las japonesas viven la menopausia de otra manera y viven con muy poquitos síntomas, bueno, eso se ve en poblaciones que llevan el estilo de vida tal cual como lo llevan en ciertos lugares de Japón, donde la dieta es la que es, alimentos naturales, pocos procesados, no fuman, se exponen justo lo necesario al sol. Es decir, es un conjunto, un cúmulo de factores que claro que van a influir. ¿Cuándo decidimos, como tú me preguntaste, a quién se le pone terapia hormonal y a quién no? Bueno, eso se hace una evaluación en consulta y entonces tenemos que primero que conocer los síntomas que tiene esa persona. Luego tenemos que saber de esos síntomas la intensidad y si le afectan su calidad de vida diaria. Y luego saber que no tenga ninguna contraindicación, es decir, que no hay nada que justifique, no hay ningún factor que yo le vaya a empeorar si le doy hormonas, ¿no? Que no tenga ningún riesgo de trombosis, sobre todo de problemas tromboembólicos, si es fumadora, que no es una contraindicación absoluta, pero es importante para elegir el tipo de tratamiento, si es obesa. Yo les pregunto mucho que qué tipo de dieta hacen, que si son sedentarias, y me interesa mucho la salud del hígado, porque la salud del hígado también determina cómo se van a procesar esas hormonas. Eso es algo a lo que yo le doy muchísimo peso y de hecho yo creo que en años siguientes, que es lo que vamos a ver, la medicina del futuro va más por el lado genómico y vamos a tener algunos test para saber cómo están los procesos. Bueno, de hecho ya existen, ya están aquí esos test, ¿no? Los test para ver cómo está tu proceso de detoxificación hepática, para saber qué tipo de procesamiento haces tú de las hormonas, porque las hormonas en sí, la hormona no es lo peligroso, sino es en lo que se pueda convertir esa hormona. Y Ujú. hay personas que según sus hábitos, también si el hígado está muy sobrecargado, o si comen de una determinada manera, o si beben mucho alcohol, por ejemplo, eso va a aumentar la posibilidad de que esa hormona se transforme en algo malo. Entonces allí es donde viene todo el temido riesgo de cáncer. Bueno, al final el cáncer es algo que es multifactorial, no es un solo factor el que va a provocar cáncer. El cáncer lo va a provocar la suma de... El cáncer es algo tan complejo que, bueno, tenemos cáncer porque vivimos, básicamente, porque las células se reproducen y las células quieren seguir viviendo, como dice el doctor Carlos López Otín, que son unas células que se revelan que son egoístas, inmortales y viajeras. Es un libro que él tiene, que se los recomiendo, que explica todo el proceso del cáncer y cuáles son los factores de prevención. Y él dice que hay cáncer porque hay vida. O sea, básicamente, mientras estemos vivos, va a haber riesgo de cáncer en algún sitio. Ahora, ¿qué pasa? Algunas personas tienen genes que aumentan de una forma importante su riesgo de cáncer y hay personas que tienen hábitos que también aumentan mucho más su riesgo de cáncer.
Y entonces ahí hay que preguntarle las cosas en la consulta. Mira, ¿cuánto fumas? ¿Cuánto bebes? ¿Qué tipo de alimentación tienes? Porque si todas las mañanas comemos bollerías, panes dulces, pasta, eso también aumenta el riesgo de cáncer. Que de repente no lo aumenta como te pones la cajetilla de cigarro, pero es la suma de factores. Si tú comes mal, si te mueves poco, si además llevas un estrés crónico en tu vida, que no tienes tiempo ni para meditar 10 minutos, todos esos factores van a aumentar el riesgo de cáncer. Entonces, esas son las cosas que hemos de preguntar, porque si la paciente lo que tiene es miedo al cáncer, tenemos que empezar por trabajar esos factores. Hay muchas mujeres que tienen síntomas muy leves, que lo que tienen son, te dicen, bueno, yo tengo un sofoco ocasional, de vez en cuando, pero mira, abro las ventanas, me pongo ropa fresca y ya está, a mí eso no me molesta. A mí lo que más me molesta es la sequedad vaginal, me molestan las relaciones. Entonces allí tú puedes individualizar la terapia. A las pacientes que tienen muy poquitos síntomas y no les está afectando su vida, tú le puedes dar fitoterapia. Tenemos opciones también, el polen citoplasmático, tenemos la simicífuga racemosa, tenemos derivados de la soja, tenemos también el trébol rojo, hay preparados incluso que tienen una combinación de varios y vitaminas, y además de ellos también tenemos opciones como por ejemplo la acupuntura, que también puede utilizarse para los sofocos. ¿Qué pasa con estas opciones? Que lo que dicen los estudios serios y grandes, dicen que sí mejoran los síntomas y mejora un poquito la calidad de vida de la paciente, pero no mejora igual, no mejora en el mismo grado que mejora la terapia hormonal. Es lógico, claro, la terapia hormonal reemplaza, bueno, no se llama ya de reemplazo, pero repone lo que está faltando y entonces va a mejorar del modo más efectivo. Luego las otras opciones son como parecidos a los estrógenos y hacen un efecto similar y sí que van a mejorar, pero no llegan al grado de mejoría que tienen las hormonas. Entonces te sirven para ese tipo de personas que tienen síntomas leves, síntomas que de repente no les afectan tanto su calidad de vida o que definitivamente esa persona te dice, yo no quiero hormonas, yo le tengo miedo a las hormonas, a mi amiga le dio cáncer porque le dieron hormonas, lo que sea, ¿no? Si esa persona ya te viene con ese miedo y si esa persona no quiere esa opción para su vida, pues hay que escucharla, definitivamente hay que escucharla. Yo le intento educar, le explico lo que hay, le digo, mira, realmente la evidencia que hay al día de hoy es esta, pero tienes que escucharla porque no podemos empezar ningún tipo de tratamiento con miedo. Yo, en mi experiencia, no va bien. Yo cuando tengo una persona que tiene excesivo miedo a una terapia, además hay el efecto nocebo, que es que ya tú vas predispuesto a que eso no te va a funcionar. Cuando alguien no quiere un tratamiento, pues mira, no se lo des porque es que no va a ir bien ella, no vas a ir bien tú. O sea que hay que escuchar a la paciente, hay que saber cuáles son sus necesidades y cuál es su visión de la vida y de la enfermedad. Como si hay una persona que te dice, no, yo quiero lo mismo, no, yo quiero dejarme mis canas y mi pelo blanco, perfecto, no, yo quiero teñirme de tal color porque me gusta el pelo rojo, lo mismo, con la medicina es lo mismo, nosotros somos guías y los pacientes toman sus decisiones, nosotros lo que tenemos es que facilitar la información, pero la responsabilidad sobre la salud la va a tener cada ser humano y eso yo creo que es lo que tenemos que dejar bien claro en la salud, ¿no? Que creo que es una responsabilidad que asusta, que mucha gente no quiere asumir, que todavía muchas personas van buscando la pastillita mágica que resuelva todo y se acabó. Y ahí está el manejo de las expectativas. Eso también me pasó. Eso yo creo que con la experiencia ya tú vas reconociendo y te vas dando cuenta cuando hay que hacer un trabajo más profundo, que es lo que tú haces, ¿no? Tú eres coach. Y en el fondo ese es el trabajo que se necesita, es reeducar, es enseñar a sustituir un hábito que no te funciona por otro que sí te va a mejorar la salud. Y eso es un proceso que lleva un tiempo, requiere compromiso y requiere que tú quieras vivir mejor. Y ahí es donde notas las verdaderas diferencias. No es solo dando una prescripción y adiós y se acabó. Ese es el enfoque que yo quiero para mi medicina. O sea, esa es mi meta. Eso es lo que realmente yo veo que da resultados. Completamente, y me causa mucho, vamos a decir, gracia lo que comentas acerca de la pastillita, y me pregunta mucho, doctora, ¿qué puedo tomar? Pero es que incluso
yo me imagino que en tu consulta, además de tú indicar una terapia hormonal, todo esto que has hablado en cuanto a la alimentación, al estilo de vida, va en conjunto con esa terapia, Por porque supuesto. nada se hace con tomar una pastilla, con tomar unas hormonas, de la manera que sea, y estoy comiendo malísimo, Mm, soy mm. sedentaria, duermo mal y me la llevo mal con todo el mundo. Ahí es donde aumentan los riesgos peligrosísimos, porque esa paciente está transformando eso en tóxico. Ahí es donde aumentan los riesgos. O sea, realmente el estilo de vida es básico y de hecho ninguna terapia hormonal, que eso es otra afirmación que yo hago que pongo en mi libro que estoy escribiendo ahora, ninguna terapia hormonal va a producir una mejoría óptima de la calidad de vida de la paciente sin primero modificar los hábitos de vida de ella. O sea que la base es trabajar en los hábitos, modificar los hábitos que están mal o los hábitos que no son tan favorables, por decirlo de alguna manera. De ellos yo creo que la mamá de todos es el tabaco. El cigarro aumenta los riesgos de prácticamente todo y en la menopausia es multiplicado por varios. O sea, aumenta el riesgo de cáncer, de varios tipos de cáncer, aumenta el envejecimiento de la piel, aumenta también el riesgo de osteoporosis, bueno, de todos los riesgos, del riesgo de cáncer de mama, aumenta la frecuencia de los sofocos, la sequedad vaginal, es que no tiene sino desventaja. Y yo creo que ahí ya tenemos un buen trabajo para empezar a hacer, porque nosotros no sé cómo están allá, pero aquí en España tenemos muchísimas pacientes que fuman, mucho, mucho. A pesar de todo, seguimos teniendo mucho tabaquismo. Bueno, aquí en Canadá yo siento que ha disminuido mucho la cantidad de personas que fuman. Y bueno, y te iba a preguntar y yo me pregunto, ¿por qué la gente fuma todavía? O sea, Ya, todo lo es un malo. hábito que es difícil, es un hábito que hay que trabajar, que hay que hacer también un trabajo mental Y, importante. y además el cigarrillo, además de todo lo que mencionaste, adelanta la fecha de la menopausia. También, sí, 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 también. Cambio sobre la fertilidad y aumento del riesgo de falla ovárica prematura o de menopausia precoz también. Sí. Ok, mira, hay una pregunta acá. Dice que ella está en Andalucía y que si conoces algún colega que recomiendes o que si tú pasas consulta online. Sí, tengo una consulta online. El enlace está directo en mi cuenta, que es doctora Jiménez, y en el link que está allí, al hacer clic, te salen justo consulta, el link de consulta online. Entonces, clicando allí está la opción. Y en Andalucía voy a investigar y te lo escribo por mensaje interno. Si quieres, escríbame en estos días y lo investigo porque seguro que sí hay. Entonces, lo voy a mirar. ¿Ok? ¿En qué parte de Andalucía tiene que decirme? Porque Andalucía es grande. Ahora, hablando de las sesiones online, me habías mencionado que pues hay todo un proceso a seguir, hay exámenes de laboratorio, mamografía, examen ginecológico. ¿Cómo se maneja en ese sentido cuando la consulta es online? Por ejemplo, si yo Sí. consulto contigo, estoy en Canadá, aquí es súper difícil ir al médico y decirle, yo quiero que me haga un examen. Y bueno, tienes que poner todas las condiciones que por qué lo quieres, porque no es tan fácil. Ujú. Hay varios países así. Yo tengo pacientes de Holanda, tengo pacientes también de Irlanda, y es un tipo de medicina que es muy socializada y cuesta acceder a veces a especialistas como a subespecialidades, ¿no? Te mandan al médico de familia y entonces dependiendo del síntoma que sea, te hacen o no las pruebas. Pero he tenido pacientes que sí, que se han hecho los exámenes y me los envían por archivos y entonces los revisamos y hay cositas que se pueden hacer. Bueno, he tenido pacientes que han viajado también, porque dicen, bueno, es que me es más fácil, me voy allá y por lo menos me ves. Pero se puede resolver bastantes cosas, ¿no? Sobre todo a nivel de asesoría, a nivel de investigar qué opciones hay disponibles en ese país, qué cosas se pueden de repente utilizar, ¿no? Porque hay
muchas pacientes que a lo mejor si lo que tienen son, no es que tengo mucha sequedad vaginal o tengo que, de paso, es indispensable dar cuidados a la zona íntima después de la menopausia, indispensable, porque la vagina va a ser la zona más dependiente de estrógenos y hay mucha posibilidad de que haya molestia, sequedad o disminución de la calidad de las relaciones si no hacemos nada, ¿no? Hay que darle como sus cuidados, así como nos hidratamos la cara o el cuerpo, también hay que utilizar hidratantes, hay productos de venta libre como que tienen ácido hialurónico, hay preparados para ya más a nivel estrogénico que son bastante seguros y se pueden utilizar a cualquier edad, y también tenemos lubricantes, ¿no? Entonces hay una serie de herramientas que sí se pueden utilizar fácilmente, de repente sin necesidad de tener que ir a hacer una consulta presencial a un sitio. También ayudarnos en cuanto a suplementación, ver qué suplementos pueden mejorar también de repente nuestro rendimiento, nuestra energía. Yo creo que creo que eso lo hemos conversado alguna vez, que el tema de energía, una de las consultas más frecuentes que nos hacen también es que están cansadas, que se sienten con menos energía que antes o que de repente les cuesta más hacer las actividades del día a día. La energía viene justamente por todos esos hábitos que hacemos en el día a día. Es como si empezamos el día con una cantidad de energía, vamos a poner como si fuera dinero, con 100 euros de energía, y en la medida que los vamos a administrar, hay cosas que nos recargan y cosas que nos quitan energía, que nos roban. Y no solo es el ejercicio que recarga, porque el ejercicio te va a mejorar la energía. Mucha gente a medida que se mueve menos se siente que le duele más el cuerpo y se siente más cansada. Y muchas veces cuando lo preguntamos vemos que hay justamente un déficit de movimiento. El ser humano necesita movimiento, o sea, ancestralmente nosotros nos tenemos que mover y cuanto más nos movamos, esas articulaciones van a estar mejor y en general nos vamos a sentir muchísimo mejor. Como le llega más sangre a todos lados, igual que la vagina también. Si no la utilizamos, más se va a atrofiar. Hay que mantenerla activa para que eso le llegue sangre y se vaya regenerando. Y está demostrado que las mujeres que tienen una vida sexual más activa, sea solas o en pareja, van a tener mejor salud vaginal. Eso es otro tips así que práctico que se pueden llevar de hoy, que órgano que no se usa se atrofia, ¿no? Eso es bien importante en la menopausia. Y lo mismo pasa con el cerebro. El cerebro hay que ponerlo, hay que retarlo, hay que ponernos cosas nuevas, hay que aprender un idioma nuevo, hay que meternos en una clase de baile, de otra cosa que no hayamos hecho nunca, hay que tener un hobby, porque eso es lo que nos va a mantener activas, energéticas y con ilusión de vivir. Y eso es súper importante. Por eso yo creo que es algo biopsicosocial, es algo, la parte médica es importante. Hay mujeres que se van a beneficiar de darles, digamos, medicamentos, por decirlo de alguna manera, no es medicalizar la menopausia, sino dar lo que el cuerpo está pidiendo que necesita. Hay otras que no lo van a necesitar, pero que a lo mejor les vamos a dar otras herramientas. Y sobre todas las cosas también tenemos que preservar, cuidar la calidad de nuestros pensamientos, trabajar en esas creencias limitantes que nos hacen ver como que si estamos en una etapa que todo es malo, que no es así, al revés, es un renacer, es un redescubrimiento, es una oportunidad para reinventarnos desde todo punto de vista y para asumir nuevos retos profesionales, familiares, laborales, de todo tipo de vista, humanos, crecer espiritualmente, que yo creo que es súper importante para todos. No tenemos por qué verlo mal, o sea, tenemos simplemente que buscar las herramientas adecuadas, buscar los consejos adecuados y ser perseverante con ese trabajo que uno empieza a hacer, porque ahí es donde se van a ver los cambios, se van a ver en la medida que repetimos pequeñas acciones día a día, sin pensar, uy, pero es que llevo un mes y esto no se nota nada y tal, no, tú sigues con tus pequeños cambios y si un día no los puedes seguir, no pasa nada. Al día siguiente vuelves otra vez a retomar. Porque a la larga, a mediano plazo y a la larga, es donde se van a ver las verdaderas transformaciones y sí que se ven, definitivamente. Son pequeños cambios, pero grandes en efecto. Y una de las cosas que yo aprendí cuando hice mi certificado de coaching, que yo le recomendaría a cualquier médico que haga un certificado de coaching, porque el manejo es completamente más amplio, más integral.
Una de las cosas que yo aprendí fue los 4 alimentos primarios y casi los has mencionado todos o ya los hemos mencionado. Y estos 4 alimentos primarios son las relaciones interpersonales, la actividad física, un trabajo apasionante y la espiritualidad. Cuando esos 4 alimentos están bien integrados en nosotros, vamos a ser capaces de elegir alimentos secundarios, que es la comida, saludables. Ahora, si yo tengo malas relaciones, soy sedentaria, a la espiritualidad ni la tomo en cuenta y tengo estrés en el trabajo, todo ese conjunto de cosas van a hacer que yo vaya a buscar comida chatarra o que vaya a fumar o que Exacto. vaya a utilizar una droga o voy a tener, bueno, todos los tóxicos que puedan haber porque estoy intoxicada por dentro. Entonces, Exactamente. esta unión, alimentos tóxicos, más toda la toxicidad mental, emocional, falta de espiritualidad, falta de ejercicio, es el caldo de cultivo De cualquier cosa. Sí, sí, perfecto, sí, exacto, sí, para cualquier enfermedad. sí, sí, Y sí. bueno, estamos hablando de la menopausia porque puede suceder también en el hombre, Ujú. eh, que también conlleva o tienen un cambio hormonal un poco más tarde que las mujeres, Sí, más pero también gradual, lo quizás. presenta. Entonces, 2 personas que viven en la misma casa con toda esa cantidad de tóxicos mentales y de todo, pues imagínate la bomba y es por eso que también suceden un mayor porcentaje de divorcios cuando la Sí. mujer está cerca de la menopausia. Además existe lo que se llama el síndrome del nido vacío, que los hijos se empiezan a ir de casa. Entonces, una mujer que estuvo acostumbrada a ser la mamá, a ser la esposa, a ser la ama de casa, Ujú. sé que le llega la menopausia y se queda con todo aquel vacío por dentro, wow, o sea, sofocos, sudoraciones nocturnas, eh, insomnio y sobrepeso, lo más seguro que tenga todos esos síntomas al llegar a ese momento bueno, que llamamos menopausia. Es cierto, me encantó lo que dijiste porque vi retratadas a muchas personas que han pasado por mi consulta que sienten como de repente confluyen en ellas muchos cambios y se sienten abrumadas y quizás no saben cómo, por dónde empezar a manejarlos, ¿no? Y es que es verdad, por eso yo creo que ese trabajo previo mmm, nos ayuda muchísimo y siempre les diré, como cuanto antes nos empecemos a preparar, mejor, aunque nunca es tarde. Aunque Sí, hayan pasado 10, 15 años, 20 años de esa menopausia, si hay malestar, si hay pérdida de nuestra calidad de vida, si sentimos que hay cosas que queremos mejorar, siempre vamos a poder mejorar. Siempre vamos a tener una base de mejoría y todo es mejorable, porque desde un pequeño cambio que uno haga, con pequeñas cositas, ya nada más hidratándonos más, ya vemos un cambio. Ya nada más levantándonos media horita antes para tener un tiempo, para un ritual, para de repente leer algo que nos guste, para tener 10 minutitos de hacer una meditación o hacer un mindfulness guiado por alguna aplicación. Es que hay muchísimas herramientas. Es decir, hoy en día yo creo que lo tenemos todo tan a la mano para poder brindarnos ese autocuidado, para darnos ese tiempo de calidad que necesitamos, que simplemente necesitamos priorizarnos. Y es tan importante como pensar, muchas mujeres llegan diciendo, es que yo no tengo tiempo, yo de verdad que trabajo todo el día y tengo que atender mis nietos, mis hijos, el trabajo, mi marido, la casa, yo no puedo. Es que no lo estamos viendo como es, no lo estamos analizando como es, porque si tú estás mal, todo eso que es tan importante para ti atender va a estar mal. O sea, tienes que empezar pensando que si tú estás bien, todo lo demás va a estar bien. Y ese es el trabajo que nos cuesta tanto hacer a las mujeres, ¿no? De que uno siempre viene arrastrando la culpa, o el entregarse, o el todo es para los demás, ser la cuidadora, ¿no? Realmente la cuidadora es la primera que tiene que cuidarse. La cuidadora es la base de la familia o la base bueno, de su casa, de su vida, ¿no? Tú tienes que cuidarte desde el trabajo donde estás, que si no estás bien, tu salud no va a estar bien, eh, desde el ambiente, como tú dices, de donde te relacionas, los amigos que tienes, las compañías que tienes,
porque de eso también te nutre en el día a día, de eso van tus pensamientos, y la salud mental es prioritaria en esta etapa, es prioritaria porque aparte las mujeres tenemos un poco más de riesgo de tener problemas de salud mental, también por un poco por esa predisposición de carácter hormonal que nos da estos cambios, y aparte porque tenemos una carga mental muy alta, porque en general muchas de nosotras llevamos no solo nuestras obligaciones y responsabilidades, sino cargamos con las responsabilidades a veces de hijos, de familiares que están cuidando, de padres, de muchas otras cosas, ¿no? Y entonces tenemos que pensar que tenemos que delegar muchas cosas, tenemos que cuidar esa salud mental, tenemos que cuidar la calidad de nuestros pensamientos, porque todo eso se va a acumular y nos va a pasar factura más tarde, más temprano que tarde, más bien. Entonces, priorizarnos es un asunto urgente, es algo que tenemos que empezarlo desde hoy mismo, porque se nota muchísimo a la hora de cómo se vive, no solo la menopausia, sino cualquier otra etapa. Y lo que tú dices es súper, pero es que es una realidad increíble, el que se te junta arrastrar todos esos años de malos hábitos, todos esos años de que no cuidaste la calidad de la alimentación, de que llegaste cansada y te tomas unas copas de vino, y cuando vas haciendo las modificaciones te vas dando cuenta que nuestro cerebro tiene su propia maquinaria, tiene su propia fábrica de drogas internas, que solo aprendiéndolas a utilizar no vas a necesitarlo de afuera para satisfacerte ni para llenar un vacío o producir un placer ficticio. O sea, tú puedes usarlo de afuera si quieres, pero no necesitas. O sea, cuando te das cuenta, mira, yo produzco endorfinas haciendo ejercicio, produzco bienestar haciendo yoga, me siento plena leyendo un libro que me gusta, me siento bien teniendo una conversación de calidad con alguien con quien me siento a gusto. Esa es la magia de nuestra bioquímica interna, y si la sabemos utilizar, no vamos a necesitar embasurarnos con nada externo que nos va a enfermar, como son esos cigarros, alcohol en exceso, que también es cancerígeno, que sí que es cancerígeno, que no hay cantidad segura de alcohol, lamentablemente, no la hay, y que eso socialmente no se reconoce, ¿no? Se ve como, no, sí, la copita te protege cardiovascularmente, eso es mentira, eso es falso. Realmente no hay cantidad segura de alcohol, pero nos hemos acostumbrado tanto a que necesitamos la copa para relajarnos y para estar bien, y para que al final cuando vas a hacer el cambio te das cuenta que eso no es así, que realmente lo que es ideal para el ser humano es estar en un estado de lucidez mental, que la logras, mira, la logras con agua, o sea, no necesitas absolutamente nada externo, más que alimentos de calidad y más que hábitos que te produzcan bienestar. Es súper importante lo que dices de priorizar, y mi eslogan es: haz que tu salud sea una prioridad y no una urgencia. Y a mí me gusta también comunicar esto de la prevención en la menopausia con el ABC, lo que yo llamo mi ABC de la menopausia, que A es el autoconocimiento. Mientras más nos conocemos, mejores decisiones vamos a tomar. B, de bienestar, que engloba todo lo que hemos estado hablando acerca de todas las áreas integrales de nuestra salud. Y C, el compromiso, porque si tú te comprometes, no tengo tiempo para hacer ejercicio, pero tienes tiempo para otras cosas, no estás priorizando tu salud, no te estás comprometiendo contigo misma. Es verdad. Y es súper importante comprometernos, porque sucede lo mismo, lo de la priorización también, de que cuando estamos en un avión que nos explica si el avión se despresuriza, colócase usted primero la mascarilla, antes de colocársela a su hijo, por ejemplo. Entonces, si nosotros nos enfermamos y otras personas dependen de nosotros, que es lo que está pasando o lo que ha sucedido culturalmente, de que, bueno, ya a esta edad o estamos como que somos soporte para nuestros padres o somos soporte para nuestros hijos en cuanto a los nietos. Entonces,
si no estamos bien, ¿cómo podemos nosotros soportar o acompañar o poder guiar y estar allí para los demás si estamos mal? Entonces vamos a priorizar. Exacto, exactamente. Ujú. Mira, ¿qué mujeres no pueden recibir terapia hormonal? Sí, definitivamente las mujeres que hayan tenido o tengan un cáncer de mama son contraindicación absoluta. Mujeres que tengan una enfermedad de la coagulación, que tengan un problema de que coagulen de más, hipercoagulabilidad, hay ciertas condiciones que pueden comprometer estas, porque ciertas terapias son trombogénicas o pueden aumentar el riesgo de trombo, y sobre todo en este tipo de personas. Y también aquellas que tengan un antecedente familiar importante de repente que hay cáncer de mama porque son portadoras de ciertos genes como el BRCA1, BRCA2, o que haya tenido algún otro tipo de factores de riesgo. Hay ciertos factores de riesgo individual para el cáncer de mama también. Entonces eso hay que analizarlo, ¿no? Saber quiénes, de repente, quiénes podrían tener un poquito más de riesgo. Pacientes que no han tenido hijos, pacientes que han tenido la regla muy temprano y la menopausia muy tardía, de repente pacientes que son fumadoras, que tienen un estrés crónico, que han tenido algún tipo de tumoración que no era maligna, pero se estaba estudiando. Entonces, en estas pacientes siempre precaución, ¿no? O sea, hay que ser muy, por supuesto que prevenir antes que cualquier cosa. Y de resto, el resto de los grupos, bueno, ahorita aquí en España, la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia elaboró un documento que es bien interesante, que se llama Criterios de Elegibilidad de la Terapia Hormonal de la Menopausia. Y entonces allí nos explican, porque se han reunido con 22 tipos, 22 especialistas de sociedades de especialistas, desde lo más importante, los oncólogos, porque si de repente yo le mando una terapia, pero su oncólogo le dice que mejor que no, pues entonces ya ahí no nos hemos entendido. Entonces la idea es que todos hablemos el mismo lenguaje y que los otros colegas que a lo mejor no tienen, su especialidad no es menopausia, tengan una guía fácil de saber, mira, esta paciente tiene más riesgo que beneficio, pues a esta mejor no. O esta señora sí se beneficia, pues ¿por qué la vamos a privar? Vamos a darle algo porque la está pasando mal, ¿no? Entonces la idea es que todos hablemos el mismo lenguaje y que tengamos una guía que nos facilite esa información. Y ahí podemos categorizar que si la que tiene la tensión alta pero está controlada, la que fuma, la que tiene una condición, una enfermedad crónica, pero tiene tal cosa. Entonces tenemos todo muy categorizado. Entonces lo importante es que sepan, claro, esto no hay que explicar todos los detalles porque es que es bastante complejo, pero lo importante es que sepan que ese documento existe, que es nuevo, y que la intención es tratar de fomentar que aumenten las prescripciones, porque que aumenten las pacientes que reciban algún tipo de cuidado. Porque, bueno, lo que no puede pasar es que tengamos un montón de mujeres abandonadas. O sea, yo los comentarios que recibo a veces en mi cuenta son, a mí me dijeron que esto es lo que hay, a mí me dijeron que esto se ha de pasar, a mí me dijeron que bueno, que ya está, o que lamentablemente por la carga asistencial que hay en muchos centros, que existe a todos los niveles, las consultas son consultas de 10 minutos, donde es imposible preguntarle a una mujer por su vida sexual, preguntarle por cómo está comiendo, cómo está durmiendo, y mucho menos se van a poner a explicarle a una persona que además tiene miedo, que viene ya con una carga de miedo, los pros y los contras de usar un tratamiento. Entonces la idea es que poco a poco se vaya fomentando una mejor praxis, que vayamos mejorando nuestro ejercicio profesional y que le podamos brindar a las mujeres la oportunidad de recibir una mejor atención y una mejor calidad de vida, que tenga opciones, ¿no? Que no todo se limite a esto es un periodo que es natural y ya está, ¿no? Porque si es verdad, la naturaleza, yo estoy contigo, la naturaleza es muy sabia, pero también es cierto que nosotros en ciertas cosas hemos superado a la naturaleza en cuanto a nuestra expectativa de vida, en cuanto a tratamientos que hacemos, a enfermedades que curamos, ¿no? Entonces, en sí la medicina no siempre todo va con la naturaleza, ¿no? Más bien nosotros en ciertas cositas sí tenemos que
no llevarle la contraria, pero sí tenemos que de repente valernos de la ciencia y de la tecnología. Entonces yo estoy en un combinado. La base es la naturaleza, pero también tenemos derecho a recibir ciertas opciones que nos hagan vivir mejor y más felices, ¿no? Esa es un Sí. poquito la filosofía. Ese es como ese puente que podemos poner entre una orilla y otra de un río. No tocamos el Ujú. río, no tocamos el cauce, pero unimos las dos partes. Eso Exacto. sería la terapia hormonal. Ujú. Hay una pregunta acá de que si tienes alguna referencia en Calgary, Canadá, en cuanto a recomendaciones, un instituto, algún médico. Calgary, tengo una amiga que está por allá, que es Adriana Ramírez, que ya tiene una cuenta bien interesante, que es Momo Fortress Ford, que ella además tiene una línea de colágeno que es buenísimo y tiene unos suplementos bien interesantes a base de adaptógenos. Y creo que ella está en Calgary, así que se lo voy a preguntar. Si me escribes por mensaje interno, en los siguientes días haré todo lo posible para responder. Ok, déjame anotar el nombre de la persona. Hay otra pregunta. ¿Don Ki o qué es un buen promotor del estradiol? Se ¿Qué? escribe D-O-N-G, Don, que no sé cómo se cae, Q-U-A-I. No sé si es un suplemento, alguna planta, no sé si Ay, no puedes verlo. sé. Estoy buscándolo a ver, porque no sé qué es. El doctor Lugo nos puso que le gustó mucho el directo. Alguien nos preguntó por las hormonas bioidénticas, pero eso es un live completo. Las hormonas bioidénticas son un tipo de hormonas que son extraídas a base de plantas y bueno, se pueden producir en unos pellets que son unas pequeñas pastillitas que se introducen en la grasa casi siempre del glúteo y se ponen más o menos cada 5 o 6 meses. Entonces, bueno, yo trabajé con ellas durante bastante tiempo, un tiempito, pero aquí en España no, las sociedades no las aprueban, no están reconocidas por las sociedades porque ellos no pueden avalar los laboratorios que los producen. Ah, mira, ya lo vi. Don Quay es un buen promotor del estradiol. Gracias. No sé de qué, no, desconozco de lo que me estás hablando, lo siento. Lo voy a investigar, pero no sé qué es esto. No sé si es algún adaptógeno, ¿será? Bueno, como les decía, las hormonas bioidénticas pues tienen sus pros y sus contras. Yo pienso que son una buena opción, que en muchísimos países está funcionando muy bien, hay cada vez más personas que están trabajando con ellas y yo personalmente trabajé con ellas, pero en este momento no lo estoy haciendo porque las sociedades han acordado todas entre sí que no están de acuerdo, no las autorizan del todo porque la FDA no lo autoriza y ellos no pueden avalar, no pueden responder por las farmacias que las producen porque son farmacias pequeñas, no es un laboratorio farmacéutico grande, es un tema de permisología y además necesitan estudios más grandes que avalen su eficacia y su seguridad a largo plazo. Hay estudios, pero no son el tipo de estudios que necesitan las sociedades para reconocer un fármaco como seguro y efectivo. Entonces hay mucha controversia. Yo he tenido pacientes que están encantadas, si les van bien, son muy cómodas, pero si no hay una aprobación completa, pues básicamente yo no estoy dispuesta a seguir trabajando con esta opción porque nosotros también tenemos que regirnos por lo que nuestras sociedades nos dicen. Entonces, Claro. bueno, seguiré haciéndole seguimiento y seguiré intentando utilizar opciones que sean seguras y lo más efectivas posible para mis pacientes. Excelente. Mira, ya hay personas interesadas en tu libro. ¿Para cuándo sale? Qué bellas, gracias, porque estoy en ello y necesito toda esa motivación para terminarlo, que es un trabajón. Pero si Dios quiere, el universo y las estrellas y Mercurio, yo espero que esté listo para este verano. O sea, espero que entre junio y julio ya lo podamos tener en Amazon y lo puedan adquirir desde cualquier país. Así que muchísimas gracias, les iré avisando por aquí. Gracias por el Excelente. apoyo. Otra pregunta, en vista de la protección ósea y cardiovascular,
se debería indicar a toda paciente menopáusica a pesar de no tener mayores síntomas o alteraciones en la calidad de vida? Súper interesante esa pregunta. Muy interesante porque la respuesta oficial es no, que solo para protección cardiovascular no están indicadas, a pesar de que sabemos que el riesgo cardiovascular nos va a aumentar por la falta de estrógeno. O sea, realmente todo lo que nos pasa es por falta de estrógeno, todo, desde cambios en el humor hasta todo es estrógeno. Hay algunas cositas que son por la progesterona y algunas cositas por la testosterona, pero la mayoría de las cosas van a ser por los estrógenos. Entonces, se ha visto que sí, que las pacientes que reciben terapia hormonal con estrógeno tienen una salud cardiovascular equiparable con mujeres no menopáusicas o mujeres en edad fértil, lo cual sería como, nos querría decir como, bueno, vamos a darles estrógenos para protegerlas, porque realmente la primera causa, por lo menos de muerte en este país, es enfermedades cardiovasculares en las mujeres. O sea que sí que es importante, ¿no? Pero acuérdense del estudio, del famoso estudio que se hizo justamente para demostrar eso, y no demostraron que en esas mujeres se redujera el riesgo cardiovascular. Al contrario, hubo más eventos cardiovasculares en las mujeres que se les dio terapia. ¿Y por qué fue? Porque lo que ya les dije, eran pacientes, muchas eran mayores, tenían muchos años sin hormonas, y de repente les dieron hormonas a los 67 años. Algunas eran obesas, otras eran fumadoras, otras eran sedentarias, que es muy importante. Entonces lo que hay que analizar es el todo. No es solo las hormonas, sino qué hace esa mujer con su vida, porque es que la solución no es la pastilla, o sea, la solución es que esa persona se tiene que mover más, tiene que comer mejor, tiene que hacer una dieta antiinflamatoria a base de plantas, sobre todo, tiene que no fumar, tiene que no beber alcohol, tiene que comer productos, no comer productos procesados, sino alimentos naturales, tiene que reducir el azúcar, entonces, de allí es donde parte la base del riesgo cardiovascular. Es decir, si una mujer nunca recibe terapia hormonal, pero hace un estilo de vida muy saludable, probablemente su riesgo cardiovascular va a ser bajo, a pesar de que no tenga estrógeno. La que, además de hacer un estilo de vida saludable, recibió estrógenos en baja dosis en el momento un año posterior a la menopausia, se lo indicaron bajo supervisión durante 6, 7 años, 10, hasta 10 años, depende, hay mujeres que se lo podemos dejar un poquito más si lo necesitan, pues esa también va a tener un riesgo cardiovascular bajo. Entonces, no es un solo factor. No lo podemos indicar solo para protección cardiovascular, depende de todos los factores. Y en el hueso, si no se puede recibir ningún otro preparado, sí que sería indicación recibir terapia hormonal para evitar la osteoporosis en mujeres que tengan riesgo y que tengan predisposición a fracturas, porque es lo que más protege contra las fracturas. El estrógeno va a ser un alimento para el hueso y va a mejorar la masa ósea. Pero recuerden que el ejercicio de fuerza, que tú se los habrás dicho seguro, por eso digo recuerden, el ejercicio de fuerza fortalece muchísimo la masa ósea. Entonces, si no pudiéramos recibir hormonas, tenemos el recurso de trabajar la fuerza, el ejercicio con impacto y la alimentación rica en calcio y buenos niveles de vitamina D, más un poquito bueno, reducir el tabaco y ciertos hábitos saludables, ¿no? Pero que tenemos opciones para todo el mundo, o sea que no, digamos, no hay una única opción, no es que todo el mundo tiene que recibir hormonas, tampoco es así, esto se ha de hacer individualizado y lo importante es que la que lo puede recibir, que lo reciba sin miedo porque seguramente va a haber mucha mejoría de los síntomas que está sufriendo en este momento. Excelente. Mira, aquí hay un comentario que dice, doctoras, gracias por toda la información que comparten. Gracias a ustedes he cambiado muchas creencias o mitos con los que crecí y me siento mejor. Qué Eso es bonito. importante, eso está muy bien porque las mujeres tenemos muchas, bueno, todos, seres humanos, todos tenemos creencias limitantes, pero las mujeres en particular, bueno, por historia ancestral, venimos a todo el tema de que, bueno, la menopausia es como, para nosotras puede llegar a ser como, uy, ya no voy a estar guapa, ya no voy a estar deseable, ya no voy a ser, no voy a tener el cuerpo que tenía antes, ya me va a cambiar todo, ¿no?
y eso realmente nos pone en un escenario muy carente, ¿no? Muy carente desde todo punto de vista y nos hace sentir como que no somos capaces, como que no valemos suficiente. Nuestra valía no puede girar solo en torno a nuestro aspecto físico porque a pesar de que no tiene que cambiar todo de golpe tampoco, sí que tenemos que ser conscientes de que vamos a ir cambiando. Yo creo que eso es algo que todos tenemos que trabajar, o sea, todos vamos a ir cambiando un poquitito. Y que bienvenidos a esos cambios, o sea, significa que estamos vivos, significa bueno, que hemos podido llegar a esa etapa y que además tenemos seguramente un montón de experiencia y un montón de recursos que no teníamos antes. O sea, me veo mis fotos a los 30 años y bueno, sí, seguro que tenía más colágeno y seguro que tenía el pelo más bonito y seguro que... Pero ahora las cosas que yo he aprendido en estos años es que no te las quita nadie. O sea, al final cada etapa tiene su encanto y tiene su magia. Y yo creo que en vez de resistirnos a que, oh, no, que no quiero pasar por, no quiero llegar a los 50, no quiero llegar a los 60, yo qué sé, deberíamos intentar abrazar a ese yo más experto, más maduro y dejar de resistirnos al paso del tiempo, porque eso yo creo que es una de las causas del sufrimiento humano y todo tiene que ver con la sociedad, por la forma en que nos han vendido las cosas y por la forma en que solo a veces nos valoramos por lo que somos por fuera, que eso no es así, o sea, que nos valoremos más por nuestro contenido, por nuestro pensamiento, todas las cosas que podemos dar en este mundo, ¿no? Yo tengo en mi bio un link donde pueden descargar un documento donde hablo de mis 10 secretos para llegar saludable y feliz a los 50 años. Ah, ya Yo me lo voy fui, a descargar. yo fui la mujer más feliz a los 50 años, que no me lo creería porque me dio mi crisis a los 30 cuando estaba saliendo de los 20 y yo me decía que me estoy poniendo vieja y llegué a mis 50 años, bueno, lo celebré y cada día este año cumplo 56 y bueno, bienvenidos son. Bienvenido sea, exacto. Estás guapísima y súper activa, que es lo importante. Y eso, que la vida tiene que ser así, la vida tiene que ser disfrutar a plenitud de cada una de las etapas, ¿no? Y me gustó mucho una vez que estábamos conversando que me hiciste conocer a la doctora Josefina Monasterios, que es una Lo divinura de mujer máximo. Exacto. con 70 y tantos años, competencias de fisicoculturismo, que pregona los rituales matutinos, o sea, una inspiración completa. Y cuando Total. vemos a una mujer a los 70, 75 años que está súper guapa, oye, Sí, ¿cómo no? Si ella pudo, todas podemos. Entonces yo creo que es totalmente. una fuente de inspiración. Sí, ella te lo dice, que su fortaleza, su energía viene de su crecimiento, su trabajo espiritual que hace cada día. Yo también estoy convencida de eso. Yo creo que la humanidad necesita trabajar más en esa dimensión espiritual en general, porque eso es lo que te da el sentido de las cosas, lo que te da el por qué, el para qué, ¿no? El para qué voy a hacer esto y eso es quizás la parte que a lo mejor mucha gente tiene más abandonada, ¿no? Entonces, Sí. hay mucha gente despertando hoy en día. Yo soy optimista. Yo, a pesar de todo, pienso que hay mucha gente despertando, hay mucha gente haciendo cosas muy positivas. Mira, aquí estás tú, aquí estoy yo. Exacto. Y creo que hay mucha gente que tiene mucha luz para brindar. Así que seguimos trabajando. Te agradezco muchísimo porque me la he pasado súper bien. Yo creo que algo habremos aquí dejado. Así que Seguramente la misma persona que nos habló acerca de que estaba muy agradecida, dice que ya quisiera que en Perú traten o le den la importancia que le estamos dando nosotras a la menopausia. Bueno, esto es universal, estamos aquí para ayudarlas, sí, tanto Radharani con su consulta de ginecología y de terapia, yo con mis asesorías de salud integral, y no dudaré en ningún momento en referirte a alguna persona que lo requiera porque es súper importante toda la explicación que nos has dado de cómo la terapia hormonal puede ayudar a la mujer a, a pasar a través de estos eventos que se pueden suceder en la menopausia, que esperamos que sucedan de menos en menos,
con todas las recomendaciones que estamos dando. Mira, ya tenemos casi hora y media, Madre mía, pudiésemos estar aquí se nos pasó toda la noche rapidito. hablando. Sí, es que aquí se pasa el tiempo. Bueno, es que este tema da para mucho, da para mucho, mucho, Sí, muchas sí. conversaciones más. Yo llevo haciendo muchos directos alrededor de menopausia y de calidad de vida y de verdad que podría seguir haciendo muchos, muchos temas porque siempre van a quedar personas con dudas, ¿no? Y esa es la Sí. idea. Nos da para Y yo, otro más adelante. y yo invitaría a las personas que hicieron alguna pregunta y que no la contestamos, que la coloquen en los comentarios del video que va a quedar grabado Eso, para que le demos respuesta y no se queden con esas dudas. exactamente. Rani, muchísimas gracias. Encantadísima de que hayas estado aquí con nosotras, compartiendo tanta información y aclarando tantas dudas en cuanto a este tema tan interesante. Muchas gracias a ti. De verdad me encantó compartir tu espacio y bueno, que tengas muy buenas noches, que descanses. Hasta la Tú próxima. también. Hasta la Gracias. próxima. Bye. Chao.